De todas mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para las almas. Pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En vos confío. Comenzamos esta segunda jornada de nuestro Congreso de la Divina Misericordia. A lo largo del día de ayer, en las ponencias, en los testimonios, quedó bien reflejado que el don de la misericordia, que es el don de Dios mismo, en nosotros solo puede tener una respuesta, que es la confianza que se convierte en obras de misericordia. Por eso esta ponencia de la mañana sobre las obras de misericordia que nos va a dar, nos va a dirigir Monseñor Sebastián Altabul, que ahora Sonia presentará, es el obispo auxiliar de Barcelona y ahora también administrador apostólico de Palma de Mallorca. Yo le doy la bienvenida a mi hermano, a Monseñor Tartabul, y bueno, él sabe que está en familia y que esperamos que él pueda iluminarnos en las obras de misericordia tan importantes, pero tiene la palabra Sonia para presentar al ponente. Gracias. Don Sebastián Altabul Anglada nace en Ciutadella de Menorca, Baleares, el 28 de enero de 1948. El año 1959 ingresa en el Seminario Diocesano de Menorca y cursa los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. El 23 de septiembre de 1972 recibe la ordenación sacerdotal en la Catedral de Menorca, después de cursar estudios en la Facultad de Teología de Cataluña y obtener la licenciatura en Teología Dogmática. Fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona por Benedicto XVI el 28 de enero de 2009 y recibió la ordenación episcopal el 21 de marzo de 2009. Es administrador apostólico de Mallorca desde el 8 de septiembre de 2016. En la Conferencia Episcopal Española, desde el año 2002, fue miembro del Consejo Asesor de la Subcomisión de Catequesis y desde junio de 2005, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral hasta su nombramiento como obispo. Desde 2009 hasta 2011 fue miembro de dicha comisión. En 2011 fue elegido presidente de esta comisión. El 13 de marzo de 2014 volvió a ser elegido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral. Pues muchas gracias por esta presentación inmerecida también, por lo que uno tiene que estar al servicio de la Iglesia en todo momento, desde que el Señor nos ha amado tanto y nos ha mostrado su misericordia. La misericordia la encontramos cada día, en cada momento. Yo esta mañana estaba perdido por la ciudad universitaria y no encontraba, y esto que había estado muchas veces aquí, pero no encontrábamos la salida y no había nadie. Y ha aparecido uno de estos de medio ambiente de la ciudad con el coche, se ve que limpian las calles, solito por allí, y le hemos preguntado dónde estaba la Fundación Pablo VI, bueno, la calle Paseo Juan 23, y nos lo ha indicado, nos ha visto con cara de que no lo entendíamos mucho, dice, pues entonces yo les acompañaré hasta la puerta. Pues yo pienso que a este señor Jesús le dirá, estaba perdido en la ciudad universitaria, una mañana de lluvia, teníais mucho miedo de llegar tarde y encontramos el sitio, me ayudaste a encontrar el sitio. Bueno, es un ejemplo cogido del momento, pero cada momento tiene su explicación, yo diría, y cada momento tiene su respuesta. Vamos a hablar de la misericordia en acto, me gusta decirlo así, porque las obras es el actuar, es la forma con la que cada día y cada momento tenemos oportunidad de hacer presente
este Dios misericordioso en medio de tantas personas. Os he dado un esquema, bueno, más que un esquema, un resumen de 5 páginas. No lo diremos todo porque no hay tiempo, pero os lo dejo también para que luego podáis en casa tranquilamente, haciendo unos buenos deberes, mirar algunas citas, buscarlas, y os daré algunos indicadores para ello. Yo empezaba con una expresión, con una palabra, que es la alternativa. En la vida uno se da cuenta de que está siempre situado ante una alternativa. ¿Y cuál es esta alternativa? Ponerlo todo al servicio de uno mismo. Este señor no pensó esta mañana en su trabajo, en su persona, en su sitio. Pensó más en nosotros, que estábamos perdidos. Pues la alternativa es ponerlo todo o al servicio de uno mismo, o ponerlo todo, e incluso uno mismo, al servicio de los demás. Esta sería la alternativa. Y cada uno de nosotros, yo el primero, tengo que pensar cada día hacia qué lado me inclino. A pensar solo en mí mismo, en mis intereses, en mis aspiraciones, en mis anhelos, o pensar en el otro, en los otros. Sería el egoísmo o el altruismo. El ego, yo, el alter, el otro. Un poco esta reflexión de esta mañana irá a ayudarnos a un cierto acto de conversión, a ver si la balanza se mueve más hacia uno mismo o se mueve más hacia los otros. Y que cada uno lo piense. Me lo aplico a mí mismo el primero, ¿eh? Los obispos necesitamos convertirnos cada momento también, cada momento, porque podemos pensar en nosotros mismos y no pensar en los demás, en el rebaño, en el pueblo, y guardar nuestra situación, autopreservarnos, que dice el Papa Francisco, en lugar de dar la vida, entregar la vida, darnos totalmente a los demás. Entonces hay que deshacer esta disyuntiva. Todo esto, si lo pensamos simplemente, incluso desde nuestra perspectiva humana y social, pero si lo pensamos desde el punto de vista cristiano, ya que Jesús se presentó siempre como un ser para los demás, yo diría, ya no tenemos alternativa, ya sabemos lo que quiere Él. Como denuncia de esta actitud, que a veces es la hipocresía de ser una cosa y aparentar otra, Jesús denuncia la falsedad y en el Evangelio encontramos quizá las palabras más duras que podemos escuchar de Jesús. Yo aquí he visto muy claro la intención del Papa Francisco cuando en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium habla de la mundanidad espiritual y dice que no es otra cosa que aquella que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Dice, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. La mundanidad espiritual. Apariencia de personas espirituales, pero luego cada uno va por otro camino. Jesús les decía a los fariseos, ¿cómo es posible que creáis? Vosotros os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios. Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los intereses de Cristo. Veremos que la misericordia es precisamente todo lo contrario. Es no buscar los propios intereses, no buscarse a sí mismo, sino buscar al otro. Pero el otro con unas connotaciones muy especiales. El otro como el que más padece, el que vive más la miseria, misericordia viene de ahí, y poner el corazón, sentirse afectado por el otro en su miseria, en su realidad de desgracia, en su realidad no presentable. Cuando una persona nota que esto le conmueve y le afecta al corazón, entonces tenemos un amor misericordioso. No un amor a nuestra medida, sino a la medida de Dios. Por eso cuidar las apariencias, la hipocresía, los propios intereses, a veces
es un mal enquistado que toma muchas formas y contagia grupos, personas e instituciones. Por eso la mundanidad espiritual es pues la obsesión enfermiza de organizarse la vida solo en torno a uno mismo, haciéndolo, y lo digo con una palabra también del Papa Francisco, de la autorreferencialidad, referencia hacia uno mismo, el dogma casero del quehacer diario. Solo me lo monto, no necesito a nadie, que nadie me moleste, solo lo sé hacer yo, a mí que me lo deben todo, que todo el mundo me alabe, que todo el mundo me dé las gracias. Llegamos a pensar así incluso en nuestro interior. Y no solo esto, hay que ver el desgaste de energías que esto está dando cuando en lugar de facilitar el acceso a la gracia, el único entretenimiento que tenemos es pasar todo el día controlando a los demás, hablando de los demás, criticando a los demás. Cuidado, esta forma de ser y de actuar pone en evidencia de forma muy manifiesta que se ha perdido el fervor evangélico y solo se goza de lo que el Papa le llama la autocontemplación egocéntrica. En este sentido, ante esta alternativa que nos sitúa entre mi yo personal y el nosotros, de quien ha descubierto que no vive solo en el mundo, podemos acoger la respuesta que se nos brinda, dar ya casi al final del año jubilar de la misericordia, tanto si es para hacer un balance, como si lo proyectamos como impulso dinamizador para toda nuestra vida cristiana. No hace mucho escribí un artículo en Vida Nueva que puse el título «El jubileo no se jubila». Para mí el jubileo no se jubila. Ha sido un momento fuerte en torno a la misericordia, un momento importante, un momento en que muchos han podido entender qué significa esto de la misericordia, porque a los oídos de lo secular del mundo es una palabra que no gusta, es una palabra desechable, es una palabra que no dice nada, más bien tiene un tono negativo. Cuando hemos hecho estudios de comunicación y hemos pedido a la gente qué dice esta palabra, normalmente han dicho aspectos negativos. Y luego hablan de solidaridad, hablan de acción social. La caridad tampoco, La caridad tampoco no tiene buena prensa. Es que a veces nosotros en la Iglesia utilizamos un lenguaje que la gente no nos entiende. Y decimos unas palabras que para ellos los que nos escuchan tienen otro contenido. Por eso hay que revisar el lenguaje y hay que ayudar a que entiendan bien lo que significa lo que decimos. Si decimos la palabra misericordia, explicarlo bien, porque cuando lo explicamos, lo entienden y descubren que ahí hay algo más de lo que ellos piensan. Por eso yo decía que hablando de las obras de la misericordia, que son el contenido del examen final de nuestra vida, como nos lo dice Jesús en el capítulo 25 de San Mateo, de hecho, la evaluación final tendrá este tono, se nos examinará en el amor. El otro día visité a un cura enfermo, muy enfermo, y estaba sentado en un sillón, yo me arrodillé delante de él para estar a su nivel, no lo quería, pero bueno, hablábamos así. Él algún momento notaba que se le veía el entendimiento, no hablaba muy... Pero de vez en cuando me cogía la mano y me decía, pero al final de la vida Dios nos examinará en el amor. Seguíamos hablando cosas muy desconexas. Pero luego otro momento, 5 o 6 veces hasta que me marché, me iba repitiendo esto como una publicidad en medio de una película. Al final de la vida, la expresión de San Juan de la Cruz, se nos examinará en el amor. Aquí se trata, por lo tanto, del amor en acto, en obras. Obras que, sin embargo, equivocadamente, pueden pensarse desde uno mismo también, para conseguir un provecho personal. A veces la caridad, desgraciadamente, para quien la hace, es motivo de orgullo, es motivo de querer salir en la prensa, es motivo del aplauso. Y esto no es la caridad, esto es la mundanidad espiritual. Por eso, aunque aparentemente carguen con todos los elementos que definen la caridad cristiana o la solidaridad, realmente no es lo que el Señor quiere. O por el contrario, pensarse desde la proyección hacia el otro, hacia su bien,
hacia su dignidad, hacia su plena realización humana. Por eso las palabras de Jesús, el número 2 que tenéis en el esquema, por las obras los conoceréis. Jesús, en esta afirmación categórica, nos da un dato importante para las obras de misericordia. Nos hace ver la donación de uno mismo, nos hace ver la entrega generosa, la sinceridad, la limpieza de corazón con que se realizan. Y tenéis aquí las palabras del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Y si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Y más adelante dirá, ¿quieres enterarte, insensato, de que la fe sin obras es inútil? Podríamos descubrir en todo ello la fuerza y la capacidad que nos da actuar a partir de la fe, pero con las obras. Hablemos pues de las obras. Hablar de las obras nos hace ver con mucha claridad, que las obras necesitan también un correctivo. No podemos enorgullecernos de nada de lo que hacemos, aunque hagamos las mayores obras de caridad. Qué difícil lo ponemos a Dios y a la galería si nuestras obras son para sacar tajada en provecho propio, o si solo nos buscamos a nosotros mismos. Una cosa es la necesaria información a la que todo el mundo tiene derecho, y otra que se informe con la intención retorcida de hacerlo solo para quedar bien ante el público o quedar tranquilos de conciencia. A veces las promesas incluso que hacemos a Dios, que parece que en el fondo es para atarle, para tentarle, yo te doy esto para que tú me des esto. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Esto te hace ver que hay que purificar la intención y hay que ayudar a descubrir cuando una persona realmente se entrega a Dios y cómo tiene que ayudar a su propia vida a encontrar el camino que Dios le señala. A veces hemos tenido que corregir aspectos y decir a la gente, tenéis que actuar en esta línea. Yo me acuerdo siendo rector del santuario de allí en nuestra diócesis, un domingo antes de la misa vino una señora a verme, ya muy mayor, y me dice, nos conocíamos, y me dice, vengo para que me quites una penitencia que me he impuesto. Se había impuesto subir 3 kilómetros descalza por una carretera sin asfaltar. Y había prometido esto. Muy bien, yo esto no lo recrimino ni nada. Una persona puede prometer y hacer una penitencia. Pero me decía, es que me gustaría que me la quitaras, porque el médico me ha dicho que no lo haga. Y yo le digo, es que el médico tiene más razón que yo, lo sabe más que yo. Si te lo ha quitado el médico, ya tienes la absolución aquí, ya está solucionado. Bueno, y hablamos, pero ella insistía, pero me gustaría hacer algo, ponme una penitencia. Y yo, pero ¿quién soy para imponer una penitencia? Es uno mismo que tiene que descubrirlo. Y me insistía. Y al final me insistió tanto que dije, bueno, usted me lo pide, yo le voy a proponer algo, y si usted cree que es proporcional a lo que usted había prometido, a ver, sí, dígamelo. Mire, intenté durante una semana no hablar mal de nadie. Y me dice, que es difícil esto. Esto fue la reacción. Y qué difícil es esto. Claro, yo pensé en la cuesta, pensé en subir a pie, sin asfaltar. Esto es otro trayecto, es otro camino. Bueno, pues esto era el domingo y el miércoles me la encontré por una calle. Hola, ¿qué tal? ¿Se acuerda de mí? Me dice, tanto como me acuerdo. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y me dice, ¿cómo va? Hoy estamos solo a miércoles, me dijo. En esto, perdonad el buen humor, pero es que Jesús nos ayuda a reír también alguna vez. Pero esto nos hace ver que a veces
organizamos cosas en nuestra vida que no dan en el clavo donde el Señor quiere. El Papa Francisco, cuando habla en la Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia, cuando dice que nuestra vida es una peregrinación, esto era una peregrinación, era un camino que quería hacer, tantos que hacen caminos y peregrinaciones y van de un sitio a otro, pero hacen ejercicio de piernas, pero no hacen ejercicio del corazón, muchos. Han hecho un buen ejercicio físico, pero a veces la persona no cambia del todo. Muchos sí, si encuentran un momento de reflexión, de oración. Pues el Papa, que dice que somos peregrinos, que recorremos un camino hacia una meta anhelada, dice él. ¿Y cuál es esta meta? Dice, esta meta es conseguir la misericordia. La meta es la misericordia. Y el Papa incluso dice, esto requiere compromiso y sacrificio. Y para ello propone unas etapas en este camino. Yo por esto intuí que esta reflexión que hacía antes iba por buen camino. El Señor nos indica unas etapas que son no juzgar, no condenar, perdonar, dar. Nadie se puede convertir en juez de su propio hermano. Y dice después, no juzgar y no condenar significa en positivo saber percibir aquello que hay de bueno en cada persona y no permitir que tenga que sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Misericordiosos como el Padre. Creo que esto nos puede ayudar a entender que también las obras necesitan este correctivo. Podemos nosotros proponernos algo, pero Él lo que quiere es el cambio del corazón. Dios actúa a través de nuestras obras. Esto tendríamos que tenerlo muy claro. Nosotros actuamos sin ningún mérito nuestro. Es Dios quien actúa a través de nosotros. Por eso, la razón es para corregir una cierta mentalidad de exigencia o de pedirles cuentas a Dios. Como si lo que hacemos tuviera que obtener un merecido reconocimiento. Hay que tener presente que las obras no son para hacer méritos delante de Dios y de los demás. Dejemos que sea Dios quien actúe a través de ellas. Y para nosotros esto es nuestra máxima satisfacción. No hay que darle las gracias a la persona, hay que darle las gracias a Dios. San Pablo lo dice muy claro, por gracia estáis salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que las practicásemos. Por lo tanto, fe y obras en una íntima e inseparable unidad. Como la fe y la caridad no se entiende una sin la otra, prácticamente son las dos caras de una misma moneda. Entonces, las obras de misericordia, ¿qué son y dónde nos sitúan? Hablar hoy de las obras de misericordia nos sitúa ante la coherencia con la que hay que actuar en cristiano, no por gloria personal, como he dicho, ni por méritos propios, sino con humildad. Subrayaría, pondría en mayúsculas y en colores diversos esta palabra, humildad. Sin la humildad no entendemos la misericordia y sin la humildad no ejercitamos la misericordia. Solo el amor puede dar razón de una actuación coherente con el estilo personal de Jesús y con la propuesta de actuación que descubrimos en todas las páginas del Evangelio. Solo así, desde el espíritu de las bienaventuranzas o desde el capítulo 25 de Mateo, que es donde Jesús expresa propiamente estas obras, el tono que va a tomar nuestra evaluación final, lo que con cada uno de estos mis hermanos más pequeños hicisteis, conmigo lo hicisteis. Ahí está la fuerza de las obras de misericordia, la identificación de nuestra persona con Cristo. Es una misma realidad, como llegar a decir aquella convicción de Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí.
Entonces sale en esta expresión del Evangelio de Mateo 25, sale esta expresión, estos hermanos más pequeños. ¿Pero quiénes son estos? Pues los que tienen hambre, los que tienen sed, los forasteros, los que van desnudos, los que no tienen nada, los enfermos, los que están en la cárcel, los inmigrantes, los refugiados, los que están solos, los deprimidos. Y luego sigue la seria advertencia también, en el mismo Evangelio. Lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, dice Jesús. Ciertamente uno se sonroja al leerlo, hace temblar porque nos obliga a tomar conciencia de lo que es el pecado personal y el pecado social de omisión. Hemos hablado mucho, hemos predicado mucho, hemos dado muchas conferencias y retiros, incluso hemos rezado mucho, pero quizá no hemos dado de comer, ni hemos dado de beber, ni hemos acogido al forastero, ni hemos dejado que el refugiado llegara a nuestras casas y a nuestros pueblos, ni hemos vestido al desnudo, ni hemos visitado al enfermo o al preso. ¿Acordáis el Papa cuando llega a Lampedusa, que nos sorprendió a todos? Todos aprendimos geografía aquel día. ¿Dónde está Lampedusa? ¿Y qué hay allí? Y él, con este gesto de pedir perdón por no haber llorado, por ser indiferente, por pertenecer a una sociedad que olvida y pasa de largo ante el necesitado. Por eso hablemos de la fe y su relación con las obras. Por otra parte, nadie puede considerarse justo porque haya cumplido las obras de la ley, sino porque ha creído en Jesucristo. Esta especie de afirmación en la carta a los Gálatas nos hace ver que fe y obras es una relación de sí o sí, fe y obras. Creer en Jesucristo conlleva actuar según Él y con Él. Para un cristiano, creer y obrar se incluyen mutuamente. De no ser así, ambas realidades no tendrían sentido. Por eso abrir el corazón a cuantos viven en las periferias existenciales será el objetivo de las obras de misericordia. El año jubilar de la misericordia, aún en plena y duradera crisis económica, cuando vemos que están desapareciendo las clases medias y se acentúan las desigualdades entre ricos y pobres, nos está poniendo contra las cuerdas este año jubilar a la hora de tener que tomar decisiones. La llamada del Papa Francisco para este año y para todo lo que venga después, ya que no es posible ninguna tregua tal como estamos, es que hagamos, dice él, la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. Y el Papa aquí habla de precariedad, habla de sufrimiento, habla de heridas que sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque se ha debilitado su grito, habla de la indiferencia, que caemos en la indiferencia, que humilla, habla de la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, habla del cinismo que destruye, y nos dice al final de este trozo, de este texto, que su grito se devuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia, que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Estas palabras son las que preceden a la enumeración de las obras de misericordia, en la Misericordia Vultus, en el documento de la bula para el año de la misericordia, encabezadas por el vivo deseo de que el pueblo cristiano las reflexione. Y en esto estamos. No solo para tratarlo en un congreso, sino para hacer de ellas el estilo propio de quien quiere encontrarse con Jesús y seguirlo de forma radical. Entonces, las obras de misericordia corporales y espirituales, dice el Papa, será un momento de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Realmente hemos de descubrir
Estas obras que ya las conocemos, las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Es un momento y a lo largo de nuestra vida, reflexionando estas obras corporales, de ampliar lo que significa cada uno de estos puntos. Porque la cuestión del hambre en el mundo, 850 millones de personas que no tienen nada ni pueden comer, el gran problema del agua mal repartida, el agua cuando se utiliza y no es para bien de las personas, cuando no se canalizan bien los ríos, cuando los estados no procuran que el agua pueda ser un bien útil para todos, tanta desnudez en tantas situaciones en la vida como puede haber a nivel físico, de no tener vestido, a nivel moral, de no tener argumentos, de no tener ideales, de no tener valores, a nivel cultural, la ignorancia, que tantas dificultades pone para que la gente pueda llegar a un mínimo grado en su dignidad. La visita a los enfermos, estar al lado de los que sufren, ver cada uno de nosotros qué marco tiene de referencia y qué personas atiende o visita o con las que está cada día. Las obras de misericordia corporales pueden tener un amplio abanico de realización diaria. Yo diría que bien si cada noche podemos pensar en estas obras, ¿qué he hecho hoy? ¿A quién me he acercado? ¿Quién se ha encontrado con Jesús a través de mi persona? Me acuerdo visitando enfermos, como los mismos enfermos son la voz de Jesús. El otro día estaba en una misa que había muchísimos inválidos con sus sillas de ruedas y un momento reflexionamos. Yo les pregunté, porque todos llevaban un chico, un joven o una joven o alguien que conducía el carrito. Yo les pregunté, ¿quién te conduce? ¿Quién lleva el carrito? Y uno dijo, Jesús. Jesús. Un enfermo que sabe que Jesús le lleva. Y luego pregunté a los que llevaban el carrito. Claro, ya sabían la lección. ¿A quién lleváis dentro del carrito? Y todos dijeron, a Jesús. ¿Veis esta visión de fe, de acercamiento a las personas, con unos ojos limpios, con una actitud generosa, con una sonrisa en los labios, con unas palabras amables? Lo que podemos hacer los cristianos en medio de nuestro mundo, donde hay agresividad, cuando abrimos la televisión y vemos los discursos de los políticos que se echan en cara de todo. Estas elecciones de Estados Unidos, lo que se han llegado a decir, y aquí también. Dices, pero esto es el lenguaje que la humanidad necesita. Esto es el ejemplo que hemos de tomar nosotros, de los que tienen que dirigir nuestro pueblo. Si en la Iglesia usamos este mismo lenguaje, no hemos entendido a Jesús. Y si en nuestra relación con los demás es así de áspera, realmente el Evangelio no entra y el testimonio también no entra. Y lo mismo diría de las obras de misericordia espirituales. Estas sí que las encontramos a cada momento, porque hay muchas personas que necesitan corrección, que necesitan consejo, que necesitan ayuda, que necesitan ánimo, porque están tristes, están solas, están deprimidas. Personas que necesitan que alguien les perdone, porque no llegan a encontrar. Lo difícil es que cuando quieres perdonar, no acepten el perdón. Es lo que más cuesta a uno aceptar y entender cuando yo tiendo la mano, que no te la den. Y esto te hace sufrir, porque no llegas al término de lo que tú querías conseguir. Entonces, esto lo tenemos cada momento, y el Papa aquí, Francisco, lo explica con tanto detalle. Se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven tantas personas. Me decía una maestra el otro día de un instituto, yo creo que cada día hoy con los alumnos que tengo, cada palabra que digo es una obra de misericordia, me decía, por la ignorancia que encuentro en el aula. Esto podríamos aplicarlo a muchísimos aspectos y zonas de nuestra vida. Si fuimos capaces de acercarnos a quien está solo y afligido, si perdonamos a quien nos ofendió
y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio, si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios, que es tan paciente con nosotros, finalmente si encomendamos al Señor en la oración a nuestros hermanos y hermanas, tantas personas en el momento del duelo. Nos preguntábamos el otro día en Barcelona, lo hacemos muchas veces, estamos planteándonos toda la pastoral de los tanatorios, 11 tanatorios, 3,5 millones de personas que pasan cada año por nuestra celebración religiosa católica. 3,5 millones. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les acogemos? ¿Cómo acompañamos a estas familias? Como parroquia, aunque ellos no vengan, ¿cómo vamos a buscarlos? ¿Cómo vamos a encontrarnos con ellos? Porque Jesús dijo, id, no dijo esperad a que vengan. Ya sabemos, es difícil esto, es difícil. Y claro, el trabajo que podemos hacer con toda una gente que pasa por un momento difícil, pero un momento, yo diría, muy oportuno para que la palabra de Dios entre, para que el consuelo llegue, para que encuentren una comunidad cristiana a su lado. Y esto nos ayuda mucho a entender esta última obra de misericordia de enterrar a los muertos, rezar por los difuntos. Por eso, Jesús en su vida pública nos ayuda mucho a entender el cómo hacerlo. Y quería insistir mucho en este aspecto. Jesús se le acerca un entendido en la ley y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Se trata de hacer, no solo de saber o de haber aprendido. Este hacer, serán las obras, es muy importante. A uno que sabe de leyes, Jesús le responde con su mismo lenguaje, para ver hasta dónde llega su sabiduría, y lo remite a la ley. Y el maestro de la ley lo sabe y responde con soltura. Y dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús reconoce que ha dicho bien la respuesta. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Ya está. Y de nuevo aparece el hacer. Haz esto. ¿Pero en qué consiste este hacer? Entonces es cuando el maestro de la ley le pregunta, ¿y a quién tengo que hacerlo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús es cuando narra la parábola del buen samaritano. ¿Y qué ha sucedido ahora? ¿Cómo vive el maestro de la ley esta experiencia de encuentro con Jesús? Esto es el plato fuerte. En primer lugar, hay que decir que con una cierta perplejidad, ya que la pregunta está formulada con mala intención. Le hace la pregunta para ponerlo a prueba. Y en segundo lugar, porque se da cuenta de la incoherencia de su vida. Mucho saber, muchas leyes, muchos títulos, mucha academia, pero poco hacer, poca vida. Jesús viene a decirle que la ley no es interpretada correctamente, sino muy a partir de intereses particulares o incluso religiosamente consensuados. Él no ha venido a abolir la ley, dice Jesús, sino a que se cumpla como Dios manda. Ellos, por otra parte, saben quién es el prójimo, porque saben realmente a qué tipo de personas se aproximan y qué tipo de personas rechazan o relegan a la cuneta de los itinerarios personales, familiares o sociales. Pero Jesús está haciendo ya lo que pone en escena. O sea, Jesús explica la parábola, pero a la vez lo está haciendo con este entendido en la ley. Y cuando dice lo del buen samaritano, fijaos con los verbos que dice el Evangelio, que para nosotros es un motivo también de revisión personal y que sea este momento un momento fuerte también de oración. Jesús dice que este buen samaritano ve, la primera expresión, se fija, ve. Muchas veces no vemos. Se compadece, ejerce la misericordia, su corazón se siente afectado por la realidad miserable del que tiene delante. Luego se le acerca, otro paso. Luego le venda las heridas, se las cura con lo que tiene, con el botiquín que lleva. Luego lo monta en su propia cabalgadura
Esta mañana este señor no nos ha metido en el coche de la basura porque íbamos en otro coche, pero si nos hubiese encontrado a pie, subíamos a su coche esta mañana. Lo digo porque me ha afectado esto hoy. Lo lleva a una posada, lo cuida y les deja la tarjeta de crédito. Pagaré todos los gastos que haya. Fijaos el proceso. Ve, se compadece, se le acerca, venda las heridas, monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada, lo cuida y paga los gastos. Y está dispuesto a pagar más si hay necesidad. Entonces, para mí viene la pregunta fuerte. ¿Qué pregunta se haría el sacerdote y el levita cuando pasan y ven esta persona echada en la cuneta? La pregunta, yo lo aprendí, no es cosecha mía, lo aprendí de Luther King en una homilía, hace muchísimos años, yo era muy joven, que lo leí en un libro que me gustó mucho, y me ha quedado grabado para la vida. Seguramente el sacerdote y el levita se preguntarían, ¿qué me pasará a mí si yo le ayudo? El samaritano hace la pregunta al revés, ¿qué le pasará a él si yo no le ayudo? Pues pensemos cada uno de nosotros cuántas veces nos hacemos esta pregunta de una forma o de otra, pensando más, por eso hablaba al principio de la alternativa. Entonces viene el final que Jesús le dice, pues anda y haz lo mismo, hazlo, actúa, mójate, comprométete, implícate, porque él le había dicho que el que lo había dicho ha hecho bien, es el que practicó la misericordia con él. Y esto lo dijo el entendido en la ley. Y Jesús utiliza esto y le dice, entonces, haz tú lo mismo. Por eso, ¿qué es la misericordia para que entendamos las obras? Aquí os he puesto, lo tenéis en el número 10, y lo digo porque es muy concreto lo que quería decir. Esto han aumentado de volumen ahora. La misericordia y con ellas las obras de misericordia aparece entonces como la clave de interpretación del relato y la razón última de la propuesta de comportamiento que hace Jesús en la parábola del buen samaritano. Cada uno de nosotros puede llegar a saber qué espíritu le mueve, si el de Jesús o el propio identificado o no con él. Y ahí la necesidad de conversión. Por eso, dice el Papa Francisco, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es decir, la misericordia nace de un movimiento curioso y original. Es la forma de amar de quien se siente afectado por la miseria del otro. Miseris cor dare, dar el corazón a lo más miserable. Aquello que incluso no tiene apariencia, no tiene figura. Y esta explicación de San Agustín, que creo que nos ayuda mucho en este momento y a lo largo de este año nos ha ayudado mucho, cuando San Agustín explica qué es la misericordia, os lo he puesto aquí la definición. No otra cosa sino cargarse el corazón de un poco de miseria de los otros. La palabra misericordia deriva su nombre del dolor por el miserable. Las dos palabras están en ese término, miseria y corazón. Cuando tu corazón es afectado, sacudido por la miseria de los demás, ahí tienes la misericordia. Especialmente hoy pensemos en los emigrantes, pensemos en los refugiados. Por eso, siguiendo la reflexión, a merced de cualquier viento y sin cobertura, yo quería decir muy brevemente que ahora aplicada a las consecuencias de las dinámicas de los medios de comunicación social y del mundo digital, notamos que vivimos bajo la influencia de cualquier viento y que no hay cobertura que nos permita conectar con realidades que pueden abrirnos los ojos y nuevos caminos. Anteayer hubo durante una hora un fallo en Internet y todo el mundo estaba un poco perdido. Y oí en la radio un comentario ayer por la mañana en una de las emisoras, no sé cuál era, porque abrí la radio y no sabía cuál era.
Y había un comentario, y era un padre de familia, que dice, ¡ay, qué bien me ha ido esta hora! He podido hablar con la familia. ¿Veis? Esto es la cobertura que muchas veces no tenemos, la cobertura hacia lo más cercano, y a veces no hay cobertura para contactar con Dios. También es cierto que estos medios, con frecuencia, dice el Papa, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad y de amar con generosidad. Por eso, obras de misericordia, ternura y compasión. Aquí solo os pongo la cita para que lo podáis luego con calma ver, por no quiero alargarme más, que son situaciones personales de pobreza, de miseria o de pecado, implicadas y formando parte de lo que son las obras de la creación. Cómo ayudamos a que la creación se deteriore, que el medio ambiente se no sé, me viene la palabra, se quede mal, quede contaminado, que quede contaminado por lo que gastamos, por lo que malgastamos. ¿Cómo no cerramos el grifo cuando no lavamos los dientes? Y el agua cae. Yo siempre pienso, cuando estuve en África, que no tenían el agua. Pasaba el río, el Volta, pasaba con un gran caudal y no podían utilizar el agua porque nadie les ha ayudado a organizar el caudal, etcétera. Todo lo de la creación, aquí el Papa me parece que nos insiste mucho, y que la misericordia también afecta a la creación. El número 13 solo es para decir que el Papa lo dice con mucha claridad, que la misericordia es la más grande de las virtudes. Yo os he puesto incluso aquí el texto. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu, y la principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe, que obra por el amor. Por eso sí que me gusta mucho decir que la misericordia es el antídoto de la indiferencia. Pasar de la indiferencia a la misericordia. Este es nuestro paso de conversión. La reacción contraria, por lo tanto, de la misericordia es la indiferencia. El Papa Francisco ha sido muy contundente desde los primeros momentos que siguieron a su elección a la hora de denunciar este fenómeno hoy globalizado, como dice. Primero fue el gesto, luego la palabra inmediata, in situ, al lado de los que sufren, entre ellos, fueran quienes fueran, hombres y mujeres de cualquier raza o religión, pero les reconoce públicamente su dignidad humana. Hace más de 3 años, en Lampedusa, todo un símbolo que ha perpetuado la memoria de un fuerte aldabonazo a la conciencia de los países ricos, especialmente en Europa. Allí dijo, la globalización de la indiferencia nos hace innominados, responsables y anónimos, sin rostro. Y poco antes había dicho, hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del buen samaritano. La cultura del bienestar nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al rito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada, son pura ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor dicho, lleva a la globalización de la indiferencia. Por eso también en la exhortación Evangelii Gaudium, que apareció después de este gesto de Lampedusa, denuncia la actitud totalmente opuesta a la misericordia. Después de decir un rotundo no a una economía de la exclusión y de la desigualdad, afirmando, como ya sabéis, esta frase que ha dado la vuelta al mundo, que esta economía mata. El otro día hacíamos un encuentro con todos los de Pastoral Obrera en Cataluña y era el Día del Trabajo Decente, si os acordáis, este día a nivel mundial. Y entonces yo les propuse, cuando comenté el escrito que habíamos hecho los obispos en ocasión de este día, que realmente cómo se puede ser decente y cómo puede haber un trabajo decente
en una economía que es indecente. Qué difícil que haya trabajo para todos cuando realmente solo se favorece a unos y luego se margina a otros. Y esto lo organiza la misma economía. Yo pienso tantas facultades católicas, tantos que salen con títulos de nuestras universidades que son de inspiración cristiana, como este ejército de jóvenes, de empresarios jóvenes, ¿cómo pueden ayudar a cambiar todo este sistema? Diríamos, es muy difícil, pero el Papa nos indica que hemos de trabajar en ello. Por eso, sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, y el Papa dice, ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos. Por eso a la pregunta ¿dónde está tu hermano?, que el Papa la plantea allí, ¿qué has hecho de él? Él dice, ¿quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Por eso nuestra responsabilidad como Iglesia, lo tenemos expuesto aquí, esto lo he detallado más en el número 15, podemos introducir con el Evangelio en la mano, pero sobre todo en el corazón, una forma de hacer muy distinta de la que abunda. Y ahí hemos de ser profetas en este sentido. Todos somos profetas desde el bautismo, menos aquellos que se creen que lo son. Perdonad. Pero a veces, cuando uno se da tanta importancia de que es profeta, cuidado, con humildad. Lo somos desde el bautismo, pero para realizarlo de esta forma sencilla, incidente, yo diría profética, en medio de la sociedad. Por eso aquí os ponía el ambiente de la Iglesia desde el concilio, aquí con San Juan 23, cuando dice, prefiero usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Esto era al comienzo del concilio. Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Y aquí podemos ver también cómo las obras de misericordia que aparecen en el catecismo de la Iglesia Católica, que son recogidas, como hemos visto, en la bula del jubileo, necesitan después, como he dicho antes ya, este despliegue que les dé unidad, concreción y amplitud. Por eso estemos atentos en nuestra oración cada día a las nuevas miserias que aparecen en nuestro entorno, nuevas miserias ante las que necesitamos sentirnos afectados desde nuestro corazón. Y solo una iglesia en salida puede entenderlo. Tenéis aquí las citas también de Evangelii Gaudium para profundizar en ello. Por lo tanto, deseo inagotable de brindar misericordia. A quien dirigirnos, hay distintos tipos de actuación, tantas pobrezas, clases de pobres. ¿Con qué se encuentra Jesús cuando aparece y se encuentra con personas concretas? Tendríamos que coger el Evangelio, manosearlo mucho, leerlo mucho, subrayarlo mucho, que se volviera muy viejo el libro, poner muchos papeles en medio, en que fueran nuestros comentarios, para estudiar cómo Jesús conecta con la gente, cómo Jesús habla con personas concretas, cómo ejerce la misericordia con cada uno y cómo cada uno se ve transformado por él. Digo esto porque la oración es fundamental. Y no una oración que nos deje boquiabiertos sin saber qué decir. Claro que la contemplación también así es importante, pero hagámosla desde la realidad de la vida y desde el Evangelio. Porque leer la palabra de Dios, encontrarnos con el Señor leyendo la palabra, luego tendrá mucho sentido que nos encontremos con Él en la Eucaristía, en la adoración, teniendo a Jesús delante, que es el que me ha hablado, es el que ha conectado con la gente y quiere que yo conecte así con la gente. Me impresionó mucho una señora de mi parroquia que falleció de repente el Viernes Santo y cuando fui a su casa, había venido a misa el día anterior, su hermano me enseñó la Biblia, esta Biblia interconfesional que tenemos allí,
tenía 53 puntos puestos dentro de la Biblia, muy manoseada, muy sucia, y cada punto muchas cosas apuntadas. Y me impresionó mucho ver que uno de los últimos puntos eran apuntes que había tomado en la homilía del día anterior. Luego iba a casa y comprobaba leyendo la palabra de Dios. Y ella decía muchas veces, esto cada día me da vida. Contacto con la palabra es tan fundamental que luego el contacto con Jesús ante el Santísimo y la Eucaristía es cuando toma la unidad porque hemos partido de la realidad de la gente en sus dificultades. Y finalmente termino, perdonad si me he alargado un poco más, pero termino fijándonos en Jesús, yo diría atentos sobre todo a lo que hemos descubierto en la Biblia, a lo que el Señor hace. Ahora he hablado de Jesús, pero ¿qué sucede en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Dios está afligido por la situación que vive, Dios dice, he escuchado, he oído, me he dado cuenta del clamor de mi pueblo, cómo sus opresores le están haciendo sufrir. Pues voy, bajo y los libero. Les voy a dar la libertad. Pues esta reacción tendría que ser nuestra cada día. Ver la realidad, observar la realidad, que en la oración esto podemos hacer. ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Una oreja en la palabra y otra en el pueblo, dice el Papa, y con esta sinfonía, con un buen estéreo, podemos escuchar bien la buena música. Por lo tanto, esto que llevará luego al pueblo de Dios a ejercer y vivir su libertad, Jesús lo lleva al extremo de darnos la libertad total que vence el pecado, que vence la muerte, gracias a la resurrección. Está más que claro de qué parte se pone Dios y esto Jesús lo sabe y lo transmite. Lo dice expresamente el Papa Francisco en el número que sigue luego de las obras de misericordia. De la Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a algunos. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas las fuerzas. Por eso cuando hay esta multitud que tiene hambre, Jesús dice, dadles vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. El Papa Francisco, cuando ha escrito Amoris Laetitia, pone 3 palabras al final que personalmente lo he encontrado genial y nos están ayudando mucho para la práctica de esta observación de la realidad. Cuando dice, hay que acompañar, esto quiere decir que salimos de nosotros mismos y nos ponemos al lado del otro, hay que discernir, saber ver cómo luego hay que actuar y hay que integrar, no dejar la persona fuera de la realidad, sino todo lo contrario. Se trataría pues de una plena integración de los pobres y excluidos de la sociedad. Entendería así las obras de misericordia como la manera peculiar de la actuación, del actuar de Jesús en su misión de recuperar a cuantos han sido separados o excluidos de la sociedad. Y creo que es lo que el Señor nos está pidiendo ahora, pero nos lo está pidiendo para toda nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián, no por esta ponencia, sino por esta catequesis, que nos tienen que ayudar también pues, a hacer ese examen de conciencia para, como también decía al principio, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, no solo sea un refugio en el que nos encontremos a gusto, sino que nuestra misericordia en acto pues sea esa expresión visible
de que queremos estar guiados por la misericordia, tenemos que ser misericordiosos como el Padre. Y esto es algo también fundamental en la espiritualidad de la Divina Misericordia. Tan importante es poner la confianza en la misericordia de Dios como ser misericordiosos como el prójimo. Y cito un texto del diario de Santa Faustina, precisamente para que nosotros calemos en esto. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Pues que esto, sobre todo la catequesis que nos ha dado don Sebastián, nos ayude a nosotros a ser misericordiosos con el prójimo. Muchas gracias y como detalle de su participación en nuestro congreso, reciba este pequeño agradecimiento. Aprovechamos que está también aquí don Fernando Fuentes, que es el director de la Fundación Pablo VI, que es lo que nos permite celebrar este primer Congreso de la Divina Misericordia en este auditorio, pues también como agradecimiento a su labor por que este Congreso se lleve a cabo, le invito a que suba también a recibir este detalle.